Sí, un segundito un momento que no me ha arrancado el plugin acá. Momentico. Ya quedó así, hermano. Listo. Ya, ahora sí. Bueno, con nuestro querido Martín Ochoa vamos a hablar hoy del equinoccio, una de las puertas más importantes del zodiaco. Son cuatro puertas, los cuatro puntos cardinales, la cardinalidad, el 0 grado de Aries. Pues bienvenido, Martín. Gracias por estar acá con nosotros. Como siempre, Juanca, un placer compartir estos espacios de relax para nosotros, ¿no? Y de retroalimentarnos y de poder disfrutar de la compañía de las personas que nos acompañan de una manera como tan bonita, ¿no? Tan solidaria. Entonces, pues qué rico, Juanca, que todavía estamos por acá en este plano fregando la vida. Bueno, Juanca, entonces el equinoccio es un tema muy interesante, el nombre lo dice, equi, ¿no? Equi, es equitativo el día, las 12 horas de día, 12 horas de oscuridad. Y antes de mirar la carta, em, para hacerle el honor a nuestro querido amigo y maestro Antonio Polito, que trabaja la astrología natural, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el fenómeno astronómico que ocurre en el cabeceo que hace la Tierra cuando llega el equinoccio, donde se pone el polo a un ángulo de 90 grados sobre la órbita? Y eso permite que haya esa igualdad de día, de luz y de noche, sobre todo en los hemisferios sur y norte, en los países que tienen estación. Pero cuando uno mira eso y que hay 2 puntos, perdón, donde se produce ese equinoccio, que es en este momento, el 21 de marzo, que va a ocurrir, el que viene, y luego en octubre, ¿qué está ocurriendo? Es como volver a un equilibrio, a la equidad, al balance, porque vamos a entrar, después del equinoccio, vendrá el solsticio, 3 meses adelante, cualquiera de los 2 solsticios. En este caso, pues estaremos en el hemisferio norte entrando al equinoccio de primavera, porque en el sur es el de otoño, y en unos meses, 3 meses adelante, estaremos entrando en el solsticio de verano en el norte y en el de invierno en el sur. Entonces el equinoccio es una puerta que nos indica que venimos de un proceso, va a cambiar ese proceso, pero entra en un punto de equilibrio y es una llamada de atención lo que nos muestra esa astrología natural de que es la posibilidad de que también entremos, antes de entrar en una nueva etapa, entremos en ese punto de balance. Antes y más allá, si vamos a hacer cambios ahora en el equinoccio, ¿no? Es que podamos entrar como en un punto donde nos podemos parar, como por decir algo, en la mitad o en la fase neutra del proceso o en la pausa, porque el equinoccio del 21 de marzo, que son 0 grados de Aries, es la fuerza de la vida, es la grieta cósmica que dice, empezamos de nuevo, comenzamos de nuevo, nos abrimos al mundo de nuevo. Entonces, en esa astrología natural que, que valoro y retomo mucho de nuestro querido Antonio Polito, pues vale la pena observar ese fenómeno, ¿no? De un llamado al... El equilibrio no es una postura estática rígida, es un movimiento de balance. A veces asociamos el equilibrio con quietud y el equilibrio no es quietud, es balance. Sí, de acuerdo. Y para llegar precisamente a ese balance, tenemos estas fases, esta luna llena que tenemos ahora en 2 días, justo antes del equinoccio, en donde estamos haciendo como unos cierres. Y como tú bien lo mencionas, el equilibrista está en constante movimiento tratando de no caerse. Y uno de los movimientos que nos pide la vida en este instante es cerrar ciclos con esta luna llena que vamos a tener en 2 días de Virgo Piscis, en donde nos requiere una atención para ver lo útil de lo inútil, para no seguir cargando cosas allí que no nos corresponden, o para hacer unas limpiezas tanto físicas como emocionales, como sociales, para entrar en una nueva etapa.
En la medida en que podemos entrar un poco más ligeros de equipaje, mucho mejor. Este equinoccio va acompañado de varios eventos importantísimos, como es la entrada de Saturno, que por 3 años nos va a acompañar en Piscis, y posterior al equinoccio entra Plutón por primera vez en Acuario en más de 240 años, y va a tener varios retrocesos porque Plutón va para adelante y para atrás, pero el impacto de un planeta tan lento como Plutón entrando a un signo genera una serie de procesos sociales importantísimos, de reacomodes, que los vamos a ver, por supuesto, ahora en el equinoccio vamos a empezar a vislumbrar un poco de qué son esos casi 20 años que va a tener Plutón en Acuario. Y otro Eh, movimiento que, que va a entrar este año es el eje nodal que cambia de Tauro Escorpio a Aries Libra, y justo el equinoccio es la entrada, no importa si es el norte, el sur, más allá, si en el norte es primavera y en el sur es el otoño, entramos en Aries, en el grado cero de Aries, que para los antiguos era el comienzo del año. De hecho, varios astrólogos hacen la controversia de que el día del astrólogo no es el 6 de enero, el Día de los Reyes, porque eso sería la tradición cristiana, sino el 21 de marzo, y tiene su sentido, ¿no? Que sea el 21 de marzo, bueno, cualquier día, pero lo que importa es que es un inicio, y este 21 de marzo fue usado por muchas culturas, no es una arbitrariedad, es un punto astronómico que produce el fenómeno que estamos mencionando y que da la posibilidad de observar el comienzo de las estaciones para los países que pueden observar las estaciones y vivirlas, pero que en la vida, en la cotidianidad es el comienzo, un comenzar de nuevo, y tenemos esos movimientos que están entrando, Plutón en Acuario, Saturno en Piscis, el nodo, el eje nodal en Aries, sobre todo el nodo norte señalando Aries, lo que nos va a invitar a tener que hacer un proceso de afirmación, de identidad, de reconocimiento de dónde venimos, del nodo sur, de Libra, de los otros, del elemento aire, del conocimiento, de lo que se ha hablado, todo lo que hemos hablado en estos últimos 2, 3 años de la crisis de la pandemia, las teorías, pero pasamos ahora al fuego, el nodo norte, y nos dice, bueno, todas esas ideas, esos comentarios, ahora en el yo soy, en la vida personal, ¿cómo es? Y ahí tenemos algo muy importante que están dando, y es Quirón en contacto con Júpiter. Y nos habla también de la herida propia, de cómo llegamos aquí con esta herida de rechazo, de falta de, de afirmación, o los que perdieron un ser querido o perdieron vínculos, porque no solamente en la pandemia, en estos últimos 3 años, no solamente se perdieron puestos de trabajo, se perdieron familias que perdieron sus seres queridos, sino también hubo relaciones que cambiaron, hubo separaciones, tengo el caso de un amigo que se fue a vivir a los Estados Unidos y pensaba llevarse a la mamá, y justo ahí se dio la separación. Él había vivido siempre con su madre y ni siquiera podía venir a visitarla, y en el tiempo entendió que ella estaba bien acá y él estaba bien allá. Entonces hubo muchas separaciones también. Algo de nosotros se separó, algo de nosotros quedó atrás, y el Júpiter Quirón es un renacimiento. Y justo el Sol, en el 21 de marzo, por un mes, va a estar circulando todo el signo de Aries y nos está hablando de esa energía de comenzar, de cómo vamos a asumir hacia adelante nuestra herida personal o nuestro rechazo. Pero está el maestro Júpiter, que nos pide también como reconocerla, por un lado, verla, pero también buscar la manera de convertirla en una oportunidad, e inmediatamente nos encontramos con el nodo que ya se va a meter en Aries y nos dice, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Pero ya aquí, en nosotros, ya no en el nodo sur, en Libra, diciendo son los demás, el gobierno, lo que está pasando en el mundo, eso es verdad, pero en mí, aquí yo soy, con Quirón, Júpiter, Sol, Mercurio, el nodo, entrando a Aries, yo aquí donde estoy, ¿qué voy a hacer?
cómo utilizo esta herida o lo que está pasando, esta conciencia de lo que tengo y soy, para darle una proyección, primero para mí mismo generosa, pero de posibilidad de crecimiento, que es Júpiter, y el nodo nos apunta ahí. Sí, Martín, tú mencionabas precisamente de cómo los antiguos consideraban esta la primera puerta del año, como el inicio del año. Nosotros, astrólogos occidentales, manejamos un zodiaco a partir de ese punto, que es el punto en donde el ecuador terrestre se une eh, con la eclíptica, es donde hacen un corte, y ese corte es similar a lo que son los meridianos en la Tierra, que son líneas invisibles para geoposicionarnos. La línea invisible de los meridianos es el grado cero de Greenwich. En la astrología, la línea invisible es el punto cero de Aries, que muchas culturas, como la de Mesoamérica, todas las pirámides están hechas, orientadas para detectar este punto del año, porque ellos lo que dicen es que la serpiente emplumada, que es un símbolo hermoso, celestes, plumas celestes, serpiente rastrera, que baja la sombra de la serpiente emplumada por las escaleras de las pirámides de Mesoamérica, y es un símbolo que nos habla de cómo esta energía baja para fertilizar la tierra nuevamente. En el hemisferio norte es la primavera, entonces es el inicio de la energía en la tierra, es donde volvemos a tener como la chispa activa, es donde se enciende esa chispa del yo soy, y como bien lo mencionas, con una conjunción de Quirón, Júpiter, este inicio está hablando, recordar esos dolores que nos han llevado hasta este mundo, hasta esta historia personal, y cómo a raíz de esos dolores hemos desarrollado tantos talentos y tantas formas de expresión y tantas herramientas para sacar el héroe que todos llevamos dentro frente a la historia. Y esa es la invitación del grado cero de Aries, como una reconciliación con todas esas piezas dolorosas del pasado, para que el héroe se enfrente a estos nuevos retos. Y no viene cualquier reto, porque con Plutón entrando en Acuario y Saturno entrando en Piscis, es como toda una sensibilización a lo humano, a lo trascendente, Saturno en Piscis, a lo social y colectivo, Plutón en Acuario, en donde ya no podemos pensar en que el yo está separado de un todo, sino que tenemos que hacer unas conexiones y unas sinergias humanas en pro de no extinguirnos incluso. Entonces, esta es una puerta eh, que nos estimula a sacar adelante todos aquellos proyectos de vida, sin olvidar que esos proyectos deben conectarse e interaccionar con lo social y con lo colectivo. Sí, hablando de esa entrada en Plutón, de Plutón en Acuario, pues claramente es la inteligencia artificial uno de los aspectos que va a marcar la transformación en Acuario del futuro, de la visión de futuro. No es el único aspecto, pero claramente es la entrada de la inteligencia artificial que ya está, pero que va a coger poder y que vamos a tener que lidiar con la sombra del uso de la inteligencia artificial, con el reto de cómo precisamente ese Quirón Júpiter en Aries nos está diciendo: ¿y qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer cada uno de nosotros? Porque eso ya entró. Pero hay algo, y es que la astrología no... a mí tengo que hacer aquí una aclaración. Realmente me preocupa que algunas veces se use la astrología es para meter pánico, por el ánimo de tener muchos seguidores, o lo dije primero. La naturaleza no se equivoca, y Juan Carlos nos ha enseñado algo acá que dice: la vida sabe más. Entonces, estos movimientos de cambio, todos los cambios generan incertidumbres, todo. No hay un solo cambio que no genere incertidumbre, dudas. ¿Y qué va a pasar? No sabemos, metámonos con la conciencia. Y esa cantidad de planetas que están Aries en este equinoccio nos está diciendo, bueno, personalmente, ¿cómo nos vamos preparando para entrar? ¿Qué nos toca asumir? Les pongo un ejemplo. Hace unos días, ya unos meses, tuve la oportunidad de dialogar con una persona en un asesoramiento que va a estudiar abogacía, pero tenía dos, una mujer joven, y le planteé, le dije: ¿tú has pensado cómo
va a desarrollarse tu profesión con lo que viene, con la inteligencia artificial? ¿Cómo va a impactar? ¿Qué va a ocurrir? Porque todos vamos, como la entrada de los computadores o del Internet o ahora de la virtualidad. En vez de pelear, nos toca es empezar a asumir ese esquirón Júpiter, que hay que verlo como una proyección, en vez de decir, uy, estoy herido, solamente herido, no sé, no puedo, porque si hay una frase clave de Aries es yo lucho. La lucha aquí no es ponerse a pelear con nadie, sino sacar el guerrero interior, la voluntad, ese elemento fuego y decir, ok, ¿cómo me preparo? Esto que me veo aquí vulnerable, ¿cómo lo miramos hacia adelante? ¿Cómo vamos abriéndonos? Por eso Júpiter tiene esa curva que está mostrando, que está captando, pero lo pasa por una cruz. Dice, ¿cómo lo volvemos aquí tierra con lo que yo traigo? ¿O cómo me dispongo para poder desarrollar eso que viene? Entonces, hablando de un tema global, no es el único tema, la entrada de la inteligencia artificial en Acuario, probablemente las relaciones entre las casas 11, que son las élites, o el equivalente de Acuario, con la casa quinta, que son los hijos, los gobernados, pues se van a generar grandes tensiones y no es sino mirar un poquito el planeta. Ya las traemos, grandes tensiones entre las élites y los gobernados, pero necesitamos darle una salida, unas relaciones más armónicas, justas e equitativas con respecto a los recursos y el manejo de los recursos. La humanidad de hoy no es la humanidad de hace 30, 40, 50, ni 100, ni 200 años atrás. Entonces nos enfrentamos como humanidad a una etapa bastante importante de cambios mentales, físicos, emocionales. Y esta entrada del equinoccio en Aries nos está diciendo, bueno, y personalmente, ¿cómo lo vamos a asumir? Cada uno. ¿Cómo? No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos dónde estamos, qué tenemos y cómo nos disponemos a encarar este nuevo día o este nuevo nacimiento. Ese es uno de los temas. El otro tema es el poder de las redes sociales, que hay que replantearlo, porque realmente se volvieron iglesias. Aquí Juan Carlos y yo somos dos curas hablando, sermoneando, y la gente se está comiendo mucho los cuentos de los seguidores, se está perdiendo la culturización, y sin embargo hay una transformación debajo de eso, pero hay que revisarla. Como para qué tanta información, podemos estar intoxicados de información útil y no útil. Entonces, otra vez el nodo norte en Aries, que va entrando en Aries, más el Sol, Júpiter, Mercurio, que están ahí, y lo que traemos del nodo sur en Libra. Eso es lo que hay, una gran cantidad de información, pero ¿cómo lo convertimos en algo que nos permita reconocernos en Aries, en el yo soy, y a la vez proyectarnos y expandirnos para vivir nuestra vida como individuos, como comunidad? Sí, creo que es ahí uno de los temas más importantes de este equinoccio porque como el Sol en Aries, el regente es Marte, que lo tuvimos casi que 7 meses en Géminis, recolectando una cantidad de información y prácticamente mientras el Sol está aquí en Aries, Marte por fin va a salir de esta recolección de tanta información a Cáncer para hacer de esa información algo más nutricio y algo que dé fuertes raíces más el mismo equinoccio, sin duda alguna, esto que estás mencionando es supremamente importante. No nos quedemos en la intoxicación y en la saturación de una información sin pasarla a lo práctico, a los hechos. Con un sol en Aries está diciendo, eh, hagamos algo con esto. No solamente el gusto de escuchar una información o de leer unos libros o de quedarnos en una adicción a las redes sociales, sino qué voy a hacer con toda esta información que recibo. Sí, la cuadratura de Neptuno a Marte, que ha durado varios días, también a algunas personas las ha frenado en lo que querían, con el impulso de hacer y con la información, y no funcionó. Sé de varios casos, no los voy a citar acá, pero eso también, esa cuadratura era necesaria porque Neptuno lo que hace es que nos sensibiliza, nos obliga a buscar más de fondo y no en una actitud marciana inmediata de resolver rápidamente las cosas. Esa cuadratura se está retirando, se va a retirar, pero a varias personas les dejó
una enseñanza de que no es necesariamente la prioridad de lo inmediato lo que se va a, lo que se va a dar y se va a resolver, sino que requiere mirar con cuidado, incluso tomarse mucho más tiempo del que se esperaba para poder actuar. Esa cuadratura es muy interesante porque todos venimos, a ver, si miramos en la carta natal, no como una persona, sino como un colectivo, que es la humanidad, la conciencia colectiva, todos veníamos pensando en soluciones mágicas rápidas desde que empezó la pandemia. Esto se demora un mes y salimos. No, eso es una encerradita mientras pasa esa pestecita y ya volvemos a lo mismo de siempre. Pues no estamos ni en el mismo punto. Nos cambió la vida y todavía tenemos algunas dificultades para adaptarnos a la nueva vida. Y sobre todo que estamos pretendiendo volver a hacer cosas de atrás que hay que revisar. Pero en los aspectos sociales, porque Neptuno toca mucho lo social, hay una enorme necesidad de que los gobernantes y las sociedades, las comunidades humanas consideren y valoren mucho el cuidado que hay que tener con una mejor redistribución de los bienes, en el sentido de que los seres humanos accedan a vivir una mejor calidad de vida. Pero todos estábamos pensando que al otro día ya se resolvía. Estos son procesos cuidadosos de tiempo, de cambio. Y esa cuadratura Neptuno-Marte a varias personas los ha frenado o les ha generado lo que podríamos llamar errores de acierto. Eso tiene un sentido. Es que hay que sensibilizarse más. Es que no por el afán de tomarse la sopa hay que bajarla rápido porque queda cruda y hace daño además. Esa cuadratura se está retirando y para las personas que más les ha afectado es importante que se pregunten, bueno, ¿y esto por qué fue fallido, entre comillas? Que en realidad no fue fallido, era que tomaba más tiempo, había que darse cuenta. A los que han sido muy afirmativos, en algunas de estas personas, este movimiento les dijo, mire, no, por más que haga, no, tiene que tener en cuenta a los demás o a los otros o las circunstancias. Y en los que no se atrevían y no se atrevían, les ha agudizado la situación a decir, tengo que tomar una decisión, tengo que abrirme de mis conceptos o ampliarlos para dar un paso que no había tomado. O sea, nos ha obligado. ¿Y por qué lo menciono? Tú lo acabas de decir, es que Marte es el planeta que tiene el vínculo directo con Aries, es el dueño de la casa, como decir, el dueño de Aries es Marte, es el que lo encarna y está bajo este equinoccio en cuadratura con Neptuno, está empezando a retirarse. Entonces nos indica también de manejar nuestra energía de trabajo, que es Marte, nuestra energía de acción, sopesando bien las cosas y no pretendiendo salir de afán o haciéndonos sensible no solamente a mis necesidades, sino a las necesidades que tienen otros o lo que voy a hacer, cómo involucra o afecta a los demás o cómo lo que ocurre alrededor puede afectar la decisión que estoy tomando. Ese no es un aspecto negativo, sino es un aspecto transpersonal. Tengamos en cuenta que es un planeta transpersonal donde no cuenta el yo, cuenta es el ser. Con un planeta herramienta que es Marte, es una herramienta del yo. Yo necesito hacer, dice, correcto, pero conéctese con lo trascendente para que le funcione. Sí, tú mencionas ahí lo prioritario de este equinoccio, la sensibilidad, sensibilizarnos. Para eso Saturno está también en Piscis. Sensibilizar lo duro y lo áspero, lo práctico y lo eficiente necesita de la conexión con los otros. Un último tema con respecto al equinoccio, Martín, es que es la voluntad en actividad. Y la voluntad es lo que nos saca de cualquier situación, por difícil que sea, de cualquier enfermedad o de cualquier visión del mundo o de cualquier adicción. La voluntad es la que rompe las maldiciones familiares, decía el templo de Apolo, cuando se activa esa dinámica. Y fíjate que con un nodo sur entrando en Libra, mira, la psique humana es bien curiosa. Uno se mete en unos laberintos muchas veces en donde se pierde por creer que no hay justicia, por creer que me sigo en este laberinto esperando que haya restitución o esperando que haya por lo menos una visión de lo injusto que han sido conmigo y entonces me quedo ahí dando vueltas y dando vueltas y el equinoccio lo que dice es sal de este laberinto, no esperes ya una restitución o no esperes ya una compensación o no esperes que vengan
a darte la visibilidad de víctima en una situación, sino que tienes es que actuar por ti mismo. Eso es Sol en Aries, diciendo salgamos de estos laberintos sin sentido para encontrar unas nuevas dinámicas y dejar atrás ya lo que caducó, porque nos podemos quedar eternamente dando vueltas en un círculo sin sentido, ¿sí? Entonces, Ese eje Aries-Libra, que es el eje del encuentro, de las relaciones de cooperación, también está hablando de, en lugar de quedarse en esa posición que tú estás mencionando de retaliación, de reclamo, todos tenemos reclamos. Víctimas y victimarios tienen justificaciones, pero el tema es que lo ocurrido ya ocurrió y nos toca, nos invita precisamente el Quirón Júpiter con la energía del Sol es decir, bueno, ¿cómo comienzo de nuevo? Y a la vez el eje Aries Libra en la astrología mundial nos va a poner en la necesidad de llegar a acuerdos. Probablemente lo que es la guerra de Rusia allá en Ucrania y en otros lugares, otras circunstancias que están ocurriendo a nivel global, político, social, obligan no a que se haga como se venía haciendo en el pasado, sino obligan a sentarse a acordar cómo vamos a acordar. Y en ese sentido es muy importante que cada uno de nosotros renuncie a ver su herida como un reclamo. No es negar la herida, sino decir cómo en este nuevo comenzar podemos utilizar la herida de manera jupiteriana, de manera afirmativa, de manera de crecer. Después de una devastación como la guerra de Ucrania, pues hay que reconstruir, porque si nos dedicamos solamente a matar a los que nos mataron, pues no, hay que empezar, hay que construir. La justicia seguramente viene ahí también, a hacer lo que le corresponde, pero hay un llamado personal en este arquetipo del 21 de marzo a asumir ese yo. Observemos la concentración que hay de planetas en ese cuadrante más personal, Plutón entrando a Acuario, Saturno entrando en Piscis, el Sol en Aries, Neptuno en Piscis, Júpiter, Mercurio, Quirón, el nodo norte, y luego Urano y Venus en Tauro. Es una concentración de planetas bastante para los estudiosos de la astrología mundial que hacen los ingresos de cada año. Este debe ser un año muy interesante porque hay una demasiada concentración en un espacio muy reducido del zodiaco y generalmente esas son etapas bastante interesantes en la humanidad con retos bastante altos, pero que tienen por objeto hacer un punto de quiebre, un comienzo. Y este sí que es un llamado a mirarse qué tengo. Tengo una herida, pero también tengo la necesidad de seguir avanzando. ¿Cómo cogemos eso que tenemos y lo podemos empezar a asumir como individuos y como comunidades para desarrollarnos? El nodo sur en Libra nos dice, sí, hay mucha, todo el mundo reclama, todo el mundo tiene razón, todo el mundo tiene propuestas, pero personalmente, que Aries no es pensar. Si algo se le critica a Aries es que parece un elefante en un bazar. Va andando, no pide permiso. Entonces entró la energía de la voluntad y de la acción, pues implica empezar a actuar. Ya no podemos seguir teorizando ni esperando, sino cada uno de nosotros donde está, cómo puede lanzarse de una manera pues adecuada con lo que tiene o asumir lo que está pasando con lo que tiene y trae de atrás para poder dar el siguiente paso hacia adelante. Es un llamado a el zodiaco que nos ayuda a entender cómo amaneció el clima hoy, porque lo eterno siempre está ahí, que es nuestro ser. Y eso no va a cambiar. La situación interna de la conexión con nuestro ser siempre es. Lo que cambia es, está lloviendo, entró el verano, el otoño, la primavera, eso es mutable. Pero la conexión con nuestro ser siempre está. Entonces no podemos usar la información del zodiaco para aterrorizarnos, sino las circunstancias cambian y siempre que hay un cambio, pues hay dudas, hay inquietudes, hay derecho a dudar, pero la vida no para, la vida continúa. y Martín, y es que como este equinoccio está cargado de Quirón en Aries, fíjate que la vulnerabilidad es la llave y la puerta para unir lo que está roto y desunido, ¿sí? Fíjate cómo, por ejemplo, el terremoto de Siria, ¿sí? Generó que
Un país que está, digamos, desligado de las ayudas sociales y todo, generó que toda la atención se pusiera allí. Llegaron tarde las ayudas y todo, pero llegaron, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la vulnerabilidad es lo que permite que abramos puertas. Cuando no somos vulnerables, cuando Aries está sin Quirón y cuando Aries es super Aries, cree que lo puede todo, que lo logra todo y se aísla y ahí no hay avance. El avance realmente sirve cuando yo soy vulnerable y necesito ayuda. Te digo, Martín, ayúdame con esto. Ahí es donde realmente empezamos a crear unas sinergias y una activación de una energía social. Por eso este equinoccio con Quirón abre esas heridas, las muestra y las pone en evidencia para que, para que haya avance. Sin heridas no hay avance, ¿sí? Precisamente las personas que están sobre los 50, 52, 54 años, o los que se aproximan a esas edades o están un poquito adelante, que es el ciclo de Quirón, están cerrando un ciclo y están entrando en lo que se conoce en el método de Hoover sobre los 50, 52 años, la crisis de sentido, como diciendo, parece que todo lo aprendido ya no sirve y hay una necesidad de vaciarse de conceptos, de ideas, para conectarse con un sentido más profundo, no porque lo vivido no tenga sentido, tuvo sentido, pero para poder avanzar se requiere reconocer un nuevo sentido que no viene de afuera, que de que Quirón empezó a andar en nuestro nacimiento, el propósito y el sentido lo hemos tomado de afuera, de los maestros, de la escuela, de la patria. Eso ha ido modificándose, pero al llegar a los 50, 52 años, que es cuando Quirón retorna sobre su punto de origen, la crisis de sentido hace que la persona diga, y bueno, ¿cómo qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? Como, entonces implica, yo la llamo personalmente la crisis de identidad espiritual. Eso implica que me abra, primero a conectarse más con el sentir de la vida, del ser, y también tener una valentía de entender que hay que darle la libertad al ser, pero que eso implica actuar en los vínculos, en la cotidianidad, darle permiso al ser de que se exprese, pero nos vamos a encontrar con el reto de que el entorno, no es imponerle al entorno nuestra versión de los hechos, es poder ser más libre. Las personas que están sobre esa franja es importante que miren, esa crisis no es nada malo, porque hay un sesgo con esa palabra. En griego antiguo, crisis significa tiempo de cambio. Mira, qué bello. Ya a los 50 años, pues hay una experiencia acumulada, hay que seguir viviendo, pero también hay unos cambios en el horizonte que se avecinan. Ya no tenemos 30 ni 20, ni estamos para eso. Entonces, esa crisis de sentido lo que invita a la persona es a conectarse más internamente y a seguir en este plano con más sabiduría, porque la herida de Quirón al llegar sobre el punto del nacimiento, para los que tienen a Quirón en Aries, pues están reconociendo que muchas de esas heridas, la forma de trascenderlas es de dejarlas ahí, asumirlas como inspiración en lugar de seguir peleando con lo que me dijo el papá, la mamá. ¿Qué sentido tiene a estas alturas del partido todavía culpar al papá y a la mamá? Sino, en ese caso habría que darles el remedio al papá y a la mamá, no a nosotros. Entonces, la crisis de sentido nos ayuda a reorientar, a poner nuevos propósitos, nuevas visiones, a ver las relaciones de otra manera, a disfrutarlas de otra manera. Y las personas que están sobre los 25 años, que están en la mitad del ciclo, pues ya están empezando a reconocer, ya dejaron de estar o están próximos a irse de casa, están saliendo, los que han hecho formación profesional, ya están saliendo de sus formaciones profesionales para salir a trabajar. Eso es un señor reto y enfrentarse a abrirse a ese mundo. Los que no han hecho formación profesional, pues la vida los está invitando a salir al mundo, ya no como hijos, sino como un adulto, un joven que se volvió adulto. Entonces es la mitad del ciclo que dice, bueno, no pude hacer, no pude hacer, pero aquí está todo por hacer. Y los que están en los 50 ya es, ya he hecho, ¿qué más hago? Y dice, pues hay otras cosas que hacer que están más referidas al ser, porque tener hijos, hacer una estructura económica, todo eso es valioso y sigue siendo válido, pero la persona que aquí va quedando está aquí. ¿Y quién se hace cargo de esa persona? Nos hemos hecho cargo de hijos,
de empleados, de la pareja, o podemos quejarnos que los padres o los hijos no tuvimos tiempo, pues esa excusa se empieza a acabar para decir, hay una necesidad de vivir muy conectado con nuestro ser y con el gran espíritu de la naturaleza. Y puede ser este equinoccio una oportunidad para refrendar ese conocimiento. Bellísimo. Eh, con Martín Ochoa hemos preparado para celebrar este equinoccio un congreso de astrología que anualmente lo estamos haciendo desde el 2020, celebrando este día de la astrología o el día de el punto cero de Aries. Este año lo hicimos en un formato distinto. Va a arrancar desde el 13 de marzo, lunes 13 de marzo, 8 de la mañana, hora Colombia. Van a ser dos ponencias diarias. Van a ser 13, 14, 15, 16, 17 y terminamos el 18. Dos diarias, 12, 6 astrólogas, 6 astrólogos, mitad. No, realmente es un congreso gratuito, es decir, no requiere inscripción alguna, no requiere tampoco porque se dicen que es gratuito, pero escriba su correo electrónico aquí en esta lista de correos, ¿no? Entonces no es gratis, sí, pero este sí es gratis porque simplemente las ponencias ya están acá en el canal de YouTube. Ahí ustedes pueden ver si les interesa alguna ponencia, algún expositor, simplemente le dan la campanita en el recordatorio. Tenemos unos ponentes muy interesantes, ¿sí? ¿Quieres comentar algo, Martín? Sí, claro, pues nuestra idea con Juan, ya este es el tercero o el cuarto, ya ni me acuerdo. El tercero, el tercero. La idea siempre ha sido sostener la mitad de hombres, la mitad mujeres. Tenemos que, en esta entrada de Plutón, recuerdo a Luis Huber, que nos decía que la entrada de Plutón en Acuario y en la era de Acuario la mujer iba a jugar un papel muy importante. Y creo que nosotros estamos tratando de hacer esa sintonía, dándole permiso a las astrólogas que nos tienen mucho que contar, la versión de la astrología, porque hay maestras astrólogas muy buenas. Están nuestros queridos amigos que ya llevan un rato con nosotros, que nos gusta invitarlos, como son José Millán, está Alejandro Lodi, está Antonio Polito. O sea, eso es como la vieja generación, los viejitos aquí nosotros, pero están las nuevas generaciones. Está Rafael Aragón, John Motto, John Motto. sí, Marina Delgado. O sea, hay personas nuevas. Bueno, hay uno que está en la mitad ahí entre viejito y no tan viejito, que es Enzo. La idea es que podemos, con Juan hemos trazado también la idea de ir creando esos puentes, ¿no? Primero que haya mujeres también, en equidad. Esto es una invitación a las mujeres que practican la astrología que se hagan a conocer y además quitar el machismo del mundo de la astrología, porque ahora entramos en el eje Tauro, perdón, el eje Acuario-Leo es el eje de las relaciones y necesitamos que las mujeres se empoderen para que realmente saquemos adelante pues, los retos que tenemos como humanidad. Y por otro lado, es las generaciones que ya vamos de salida con los que vienen adelante, que tienen unas ideas bastante interesantes, que también hay que oírlos. Es unir la experiencia que ya hay en estos maestros tan connotados, con esa avidez de la fuerza de la vida de los jóvenes que también traen una sabiduría nueva. Entonces, tienen la oportunidad de escoger, además lo hacemos suavecito, lo pueden volver a repetir y pues este es un modelo de congreso suave, ¿no? Que sea disfrutable, no una maratón desgastadora, sino algo que ustedes puedan disfrutar diariamente. Va a ser una semana previa, prácticamente la semana previa al equinoccio, en donde iniciamos con Beatriz Leverato desde Argentina. Seguimos ese mismo lunes con Úrsula Paz, Úrsula Cosmic, los ciclos de Quirón. Bueno, al siguiente día, el martes, tenemos a nuestra querida Silvia Neira y en la siguiente ponencia a José Alberto Millán. El miércoles vamos a tener a Antonio Polito y a Cora Negroni. El jueves a Alejandro Lodi y a Rafael Aragón. El viernes a John Motor y a Mariana Delgado. El sábado cerramos el congreso con Itziar,
que ha sido realmente, el encuentro con Itziar ha sido maravilloso. Es una excelente astróloga. Si no la han escuchado, hicimos un par de videos acá en el canal, lo consiguen y es muy interesante su visión. Y cerramos con nuestro amigazo Enzo de Paola. Mm. Bueno, los esperamos porque ya este lunes en 8 días estaremos arrancando. Iniciaremos con este congreso en honor al equinoccio. Pues Martín, muchas gracias por este espacio Mucho y gusto, Carlos. nos vemos el próximo domingo. Gracias a toda nuestra audiencia por estar tan atentos a estas entregas dominicales de la YouTube novela de los domingos. Y nos veremos entonces en el Congreso. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Chao.